Esta jornada se organiza, esta actividad se organiza en el contexto de la Semana de la Cultura de la Universidad de Almería. Cuando salimos fuera de Almería y hablamos de lo que hacemos de divulgación aquí en Almería, y contamos que nosotros tenemos un aula de divulgación dentro de cultura, llama mucho la atención, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de eso, de que nosotros en la universidad estemos de verdad construyendo cultura a partir de la divulgación. Por eso hoy es una suerte contar con Juan Luis Cano, que nos va a dar una maravillosa charla que ahora vamos a poder disfrutar. Le presento brevemente, aunque creo que la mayoría estará aquí precisamente porque va a dar esta charla. Él es el coordinador ¿cómo es? Del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Europea Espacial, y él es experto sobre todo en meteoritos. De hecho ha trabajado en algunas misiones que tienen nombres tan bonitos como Don Quijote y Marco Polo, ¿no? Me parece maravilloso que se hagan unas misiones con este nombre. Ya sabéis que hace unos meses tuvimos la alarma esa, ¿no? de que un meteorito de verdad podía impactar en la Tierra en el año 2032. Además, el 22 de diciembre, ¿no? Nunca me toca la lotería, digo, este año me va a tocar seguro. Bueno, parece que la probabilidad baja un poquito. Baja bastante. Sí, de verdad, pero bueno, ahora nos lo va a contar él. En esta charla, en la que nos va a explicar qué hacen las agencias, como la Agencia Europea Espacial o la NASA, la agencia americana, por nosotros en defensa de los meteoritos. Juan Luis es experto en defensa planetaria, precisamente, se encarga de coordinar la información que desde Europa, desde la Unión Europea, se suministra para el plan de la Agencia Planetaria. Y bueno, lleva más de 20 años trabajando con esto de los meteoritos, un par de años en Alemania, ya, ¿verdad? Pero antes ya en Italia también, trabajando para la Agencia Europea. Y bueno, es un placer para mí, y estoy seguro que para todos vosotros, recibirlo con esta charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta charla. Me gustaría, evidentemente, lo primero, dar las gracias a la Universidad de Almería por esta invitación, que de verdad que tal y como decía José Antonio, la divulgación es importantísima, llevar el mensaje a la sociedad de lo que hacemos en la ciencia y traer de vuelta esa inversión que la sociedad hace en la ciencia y en la técnica. Y quiero agradecer a la Universidad, a José Antonio, a Mabel, por esta amable invitación para venir. Y bueno, pues sí, efectivamente, me gustaría contarles, o contaros, si me permitís que os tutee, pues todo lo que hacemos en la Agencia Espacial Europea para defendernos de una amenaza que, bueno, no es muy patente, no es una amenaza que la tengamos todos los días presente, y tampoco hay que tenerla presente todos los días, vaya por delante ese mensaje, pero para la cual pues, no podemos estar desarmados, ¿no? Evidentemente, cuando suceda, que sucederá en el futuro, un evento de los que vamos a hablar, la sociedad no se volvería hacia las agencias espaciales y preguntaría cómo es que no, o qué se está haciendo para protegernos de todos estos riesgos. Y efectivamente, aunque no sea de dominio público, pero efectivamente tenemos tanto la ESA como la NASA, oficinas específicas de defensa planetaria, y el objetivo de mi charla hoy es contaros todo lo que hacemos para prevenir ese riesgo. Entonces, la charla la quiero articular en seis capítulos. Espero no alargarme demasiado, suelo tener el defecto de extenderme mucho, espero no hacerlo hoy. Y esos temas, voy a hablar de cuál es el problema que tenemos con los asteroides, qué son los NEOs, qué es lo que hace la ESA en particular, y ya entrando al detalle, los cálculos, las observaciones y cómo combatimos el riesgo de los asteroides. Entonces vamos a empezar por el problema. Y vamos a poner un pequeño vídeo. Estoy seguro de que muchos de vosotros recordaréis estas imágenes, son de febrero del año 2013. Esa mañana, sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, un objeto de aproximadamente 18 metros chocó contra la Tierra, ahí lo estáis viendo. Entró, pues era muy temprano, hacía mucho frío, era febrero, y según iba entrando a una altura de unos 30 kilómetros, explotó, se desintegró, y un montón de material llegó a la Tierra. El problema no fue ese material, de hecho hubo muchísimos meteoritos que alcanzaron la Tierra, la voy a volver a poner. Pero vamos, eso no supuso realmente un peligro. El objeto era suficientemente pequeño como para que en esa entrada, en esa explosión que habéis visto ahí, se desintegrara en pedazos suficientemente pequeños para que no fuera un problema. El problema fue la onda de choque de la explosión. Esa onda de choque
tardó un par de minutos en llegar al suelo. Y cuando llegó, la gente estaba evidentemente alucinada viendo lo que estaba pasando en el cielo y estaban todos pues, detrás de sus cristales, hacía mucho frío, estaban en casas y en oficinas y esa onda expansiva hizo que muchísimos cristales se rompieran y muchísima gente resultara herida. Por suerte no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero aún así hubo unas 1.500 personas que tuvieron que ser atendidas en hospitales y en sitios para tratar esas heridas. Voy a relatar una serie, no solamente esta situación, que evidentemente es una situación que se produjo muy recientemente, con lo cual todavía está fresca. Y antes de seguir adelante, siempre me gusta sacar un vídeo que me resulta muy curioso, que es la siguiente slide. Esta es una persona que iba conduciendo esa mañana, esta era su imagen del coche. Y claro, no sé, si vosotros vierais algo así, yo qué sé, yo me quedaría alucinado, ¿no? Y sin embargo, este señor, pues, lo único que se le ocurrió fue bajar su tapasol, ¿no? Su quitasol. Bueno, en fin, un evento curioso. Bueno, como digo, ese objeto se desintegró, pero bueno, hubo pedazos bastante grandes, hubo una miríada de meteoritos que llegaron al suelo, muchos se recogieron, se han puesto a la venta en internet, se pueden comprar. Y este fue, aquí aterrizó el más grande, que tenía aproximadamente medio metro, pesaba unos 500 kilos. Y bueno, evidentemente en invierno era imposible tratar de recuperarlo, pero cuando ya pasó y llegó el verano, pues un equipo de buceo fue a recuperarlo y recuperaron este pedazo de roca, o sea que un pedazo bastante hermoso de meteorito que consiguieron recuperar y que pesaba alrededor de unos 500 kilos. Se puede visitar hoy en día en el museo de la ciudad de Chelyabinsk. Y bueno, simplemente este es un primer caso que quería traer a colación. Otro caso que probablemente muchos conozcáis, este cráter. Este cráter es un cráter muy famoso, sobre todo porque está muy bien conservado. Es un cráter relativamente joven, relativamente en términos geológicos, claro, no en términos humanos. Tiene 50.000 años de edad. Está en Arizona, en Estados Unidos. Es un cráter fantástico. Yo he estado allí. Ahí está el centro de visitantes, se puede visitar. Es un sitio bastante espectacular. Y bueno, nos recuerda que estas cosas pasan. Cuando uno ve la superficie de la Luna y ve la craterización tan enorme que tiene la superficie de la Luna, uno piensa, ¿cómo es que la Tierra no está así? Porque la Luna está claramente llena de cráteres. Y la respuesta hay dos respuestas básicas ahí. La primera, la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra frena y hace que se destruya una cantidad importante de asteroides, sobre todo los que son pequeños. Y luego, los que llegan al suelo y, por ejemplo, generan este tipo de cráteres, con el paso del tiempo, y estamos hablando de millones de años, lo que sucede es que la Tierra, como es un planeta tan activo, tenemos un planeta tan activo a nivel geológico, con la tectónica de placas, con la actividad atmosférica, con la meteorización, poco a poco van desapareciendo. Y de hecho, pues no vemos lo que se ve en la Luna, o en Marte, o en Mercurio, que hay un montón de cráteres. Ahora sí, como digo, este es un caso muy patente de un asteroide de unos 50 metros en este caso, que era metálico, por cierto. Cuando un objeto es metálico tiene una cohesión mucho mayor y al atravesar la atmósfera, digamos, tiene más probabilidades de llegar al suelo, comparado con otros asteroides que son de tipo rocoso. Y ahora vais a ver un ejemplo, os voy a mostrar un ejemplo que claramente dista mucho de este otro. Otro ejemplo histórico que probablemente esté en la mente de muchos es el caso de Tunguska. Es otro caso muy, muy famoso. Ocurrió en el año 1908, el 30 de junio, y el asteroide era muy parecido en tamaño. Calculamos que debía ser de entre 40 a 50 metros, muy parecido al que impactó en Arizona, pero en este caso lo que pasó fue completamente distinto. ¿Por qué? Primero cuento lo que pasó y luego digo por qué. Esa mañana del 30 de junio de 1908, un objeto entró sobre Siberia y a unos 7-8 kilómetros de altura, es una estimación que tenemos, se desintegró por completo. La presión dinámica de la entrada a la atmósfera hizo que estallara y lo que sucedió fue que en vez de generar un cráter, como en el caso anterior, es un caso parecido a Chelyabinsk. Hubo una onda expansiva enorme, mucho más grande, porque esto es un objeto que era bastante más grande que el de Chelyabinsk, y esto afectó a una región aproximadamente de unos 2.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser
la superficie de la isla de Gran Canaria, ¿vale? Y devastó completamente una superficie de ese tamaño. De hecho, unos 20 millones de árboles fueron tumbados, fueron destruidos por esta explosión tan enorme. De hecho, este nivel de devastación no se consiguió observar hasta 20 años después, porque estaba tan alejado y estaba tan aislado que tardaron 20 años en formar una expedición y que fuera allí y viera lo que había sucedido. Hoy en día sabemos que un asteroide de aproximadamente unos 40-50 metros, esa mañana de junio impactó y devastó esa región. Si esto hubiera sucedido sobre una zona habitada, habría sido una devastación enorme. Por fortuna, pues bueno, digamos, cayó sobre una zona completamente deshabitada y no se tiene recuento de que hubiera víctimas mortales. Probablemente hubiera alguna, pero bueno, no se tiene recuento oficial. Muy bien. Más casos. Otro caso que probablemente venga a la mente y que es muy famoso. El caso de Chicxulub. Hace 66 millones de años hubo un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. Hemos pasado de decenas de metros a kilómetros. Claro, esto ya es una situación completamente distinta. Cuando hablamos de objetos que ya son mayores de 1 kilómetro, el nivel de devastación que pueden generar en la Tierra es ya a nivel global. Ya no es una cuestión local que pueda afectar a una región bastante delimitada. En el caso de objetos que ya superen el kilómetro, pues la devastación es total. Y esta en particular pues fue debida a, como digo, a un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro que dejó este cráter, que nos tardamos muchísimo tiempo en descubrirlo. Este cráter está completamente tapado por los sedimentos marinos en la península de Yucatán. Esta es la costa de la península de Yucatán y esta es una señal gravimétrica, o sea, de medida del campo, precisa del campo gravitatorio. Y este cráter tiene unos 200 kilómetros de diámetro, 200 kilómetros. Y bueno, pues este evento probablemente, esto de los 66 millones de años, a alguno le haya venido a la cabeza ya lo que sucedió en ese momento, ¿no? Este evento fue el responsable de la destrucción y la desaparición de los dinosaurios en particular, pero de tantísimas otras especies, que se calcula que aproximadamente un 75% de las especies del planeta pues, desaparecieron debido a este impacto. Con todo esto lo que quiero decir es que, si bien no estamos acostumbrados a ver este tipo de eventos, estas cosas pasan y forma parte de nuestro trabajo y del trabajo de los científicos e ingenieros que nos dedicamos a esto, aseverar cuál es esa frecuencia, y ahora veremos poco a poco cómo llegamos a esa información. Cabe reseñar también que bueno, pues, aunque no tenemos una superficie, como decía antes, tan craterizada como la de la Luna o de Marte, a día de hoy tenemos una base de datos de unos 200 cráteres documentados en la superficie de la Tierra y bueno, pues se ve que hay muchos en Estados Unidos, en Australia se han descubierto muchos. Esto es debido a que esas partes de la superficie terrestre son geológicamente muy antiguas, tienen una edad muy, muy grande y entonces han conseguido preservar más huellas del pasado. Por ejemplo, la zona europea de España, Italia, toda esa zona pues, se levantó del fondo marino con el empuje de la placa africana sobre la europea y es relativamente joven, por eso tampoco hay muchos restos de impacto sobre Europa. Aún así, bueno, aquí en Almería sí que me gustaría mencionar el hecho de que se ha descubierto y se ha publicado hace 3 años que hay la posibilidad de que haya un cráter de impacto en la zona de Alavia, no sé cómo se pronuncia, Alavia, gracias. Y bueno, es un cráter de unos 2,5 kilómetros de radio y está en proceso de verificación. Por lo que sé, vamos, se ha estudiado ya muy intensamente en una serie de años y bueno, pues están todavía terminando de verificar qué hay. Y sería, pues evidentemente para Almería sería un reclamo turístico más, ¿no? Desde el punto de vista geológico. Muy bien, pues esa es la parte en la que quería hablar del problema, ¿no? de qué es lo que hay ahí. Pero ahora vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en el ambiente espacial, por qué suceden estas cosas, y me gustaría entrar en el tema de los NEOs. Los NEOs es digamos, el acrónimo que utilizamos en inglés para hablar de los cuerpos cercanos a la Tierra, ¿vale? Entonces vamos a entrar un poquito al detalle. ¿Qué son estos cuerpos cercanos a la Tierra? Pues son asteroides y cometas
aunque son ambos, son asteroides y cometas, voy a centrar mi discusión sobre los asteroides porque son mucho más numerosos que los cometas que también entran dentro del grupo de los NEOs, ¿no? Y son estos cuerpos, asteroides y cometas, que tienen órbitas que se cruzan con la órbita de la Tierra o que pasan muy cerca de la órbita de la Tierra. Lo podría establecer de manera matemática, tenemos una serie de criterios, no quiero tampoco entrar en formulaciones muy precisas, pero baste decir que son aquellos que pasan muy cerca de la Tierra. Y los asteroides son material que está ahí desde la formación del sistema solar, que no se agregó para formar cuerpos mucho más grandes. Algunos sí se agregaron y luego fueron destruidos por impactos entre ellos, impactos mutuos. Y claro, como no tienen una masa muy grande, entonces no han adquirido formas esféricas, que es lo que sucede cuando un cuerpo tiene mucha masa. Poco a poco se va redondeando. Entonces pueden tener cualquier tipo de forma. Aquí tengo un par de imágenes. Este de la izquierda es Gaspra con su satélite IDA, que es esa pequeña roquita que está ahí detrás. Los asteroides también pueden tener satélites. Y este de aquí es un ejemplo mucho más reciente, que es el ejemplo de Bennu, que fue observado por la sonda americana OSIRIS-REx y del cual se trajeron muestras hace muy poquito, que nos está permitiendo conocer cómo son este tipo de asteroides tan particulares. Como digo, vienen en todo tipo de tamaños y de formas. Aquí hay una comparativa a tamaño comparativo real entre una serie de ellos. En la que se ve pues, que hay, pues eso, lo que digo, los hay de forma de patata, de forma de zapato, de forma de hueso. Si uno quiere buscarle un poco formas curiosas a los asteroides, los hay de todas las tipologías. Y pueden ser o metálicos, o rocosos, o mezcla de ambos. Hay una casuística muy amplia y por eso es muy importante poco a poco tratar de caracterizarlos, porque desde el punto de vista de defensa planetaria es muy importante conocer, digamos, al enemigo, saber de qué está hecho, cuál es su cohesión interna, cuáles son sus materias constituyentes. En estos temas entraré un poquito más adelante. ¿Y dónde están? Pues bueno, aquí hay una imagen del sistema solar, del plano de la eclíptica. Están las órbitas de los planetas interiores. La órbita grande es la órbita de Júpiter y se ve muy claramente que la mayoría de los asteroides están en el conocido cinturón de asteroides, que es esa zona verde que se ve ahí, donde están la mayoría, y ahí bueno, pues ahí contamos con la fortuna de que esa inmensa mayoría de los asteroides pues no se cruzan con la órbita de la Tierra, con lo cual pues no suponen un problema para nosotros. Pero si reparan un poco, verán que hay un montón de puntitos que sí que se acercan hacia el interior. Esos son los que nos preocupan, porque aunque son muchos menos que los otros, aún así son muchos. Y ahora veremos los números porque merece la pena conocer esa información. ¿Cuántos hemos descubierto? Bueno, esto es una estadística que he recopilado de hasta hace nada, hasta el 1 de abril. A día de hoy conocemos unos 38.000 NEOs. Ya no estoy hablando de el gráfico anterior eran asteroides en general. Asteroides en general conocemos a día de hoy 1.300.000, pero hay decenas de millones que todavía no hemos descubierto. Pero de estos NEAs que se pasan cerca de la Tierra, a día de hoy conocemos 38.000. Y bueno, ustedes dirán, pues es una cifra bastante buena, ¿no? Son muchos. Habremos hecho un buen trabajo, ¿no? Por desgracia no, ahora veremos que faltan muchísimos por descubrir. Aquí se ve claramente que a partir del año, justo un poquito antes del 2000, la sociedad, la ciencia se dio cuenta de que teníamos un problema con los asteroides y que había que poner medios para descubrirlos. Y en particular la NASA fue la que empezó a poner, digamos, el mayor esfuerzo y empezó a subvencionar a telescopios para que barrieran el cielo todas las noches intentando descubrir asteroides. Esto se llamó el Space Guard Survey, el programa de salvaguarda. Y a partir de ese momento se ve claramente que antes del año 2000 conocíamos solamente unos 1.000 NEAs, unos 1.000 asteroides cercanos a la Tierra, y a partir de ese momento se experimentó un crecimiento enorme de descubrimientos. Y es por esta razón, por esta decisión activa de empezar a descubrir de una manera más sistemática. Un par de cosas más, por no entrar en mucho detalle, pero que sí que son relevantes. La parte más rojiza representa el número de asteroides cercanos a la Tierra mayores de 1 kilómetro, que como decía antes son los que podrían crear una catástrofe más grande, ¿no?
y vemos que la curva está muy aplanada. ¿Qué significa eso? Pues que hemos sido capaces ya de descubrir casi todos los que hay. O sea que ahí, digamos, podemos estar satisfechos, podemos estar contentos. Sin embargo, si miramos ya a la parte naranja, que es la de cuerpos que son mayores de 140 metros, y estos cuerpos todavía podrían hacer un daño a nivel regional, a nivel continental, llevamos un buen número, llevamos unos 12.000, pero la curva es lineal, todavía tiene una pendiente lineal. Eso significa que todavía estamos descubriendo muchos y todavía nos faltan muchos por descubrir. Pero si todavía miramos al azul, que es lo que ya son más pequeños, eso ya es mucho más radical, porque esa curva es casi exponencial. Y eso nos está diciendo que nos falta muchísimo por hacer, muchísimo. Y vamos a ver unos números en esta transparencia, en la cual no quiero entrar porque hay mucha información, solamente quiero concentrar un poco la vista sobre esta parte de aquí abajo. Y voy a empezar por aquí, por la derecha. Son tramos de tamaños, ¿vale? Objetos mayores de 1 kilómetro, esta parte de aquí. Estimamos que hay unos 950, un poco menos de 950, y hemos descubierto casi 900. Esto es lo que decía yo antes. Por encima de 1 kilómetro hemos hecho muy buen trabajo, ya conocemos casi todo lo que hay. Pero según vamos bajando en tamaño, entre 300 y 1.000 metros, que serían daños a nivel continental, calculamos que hay unos 7.000 y hemos descubierto unos 5.000. Bueno, no vamos mal, pero todavía nos queda un poquito. Pero según vamos bajando, vamos viendo cómo esa progresión no es lineal, es claramente exponencial. Entre 100 y 300 metros hay unos menos de 30.000. Entre 30 y 100 hay más de 500.000. Estos son como el objeto del que vamos a hablar, del 2024 YR4, del que hablaremos ahora, que está en los 60 metros. 500.000. Y ya si hablamos del tipo de Chelyabinsk, entre 40 y 50 millones. Y he dicho que en total hemos descubierto 38.000. O sea que tenemos muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante. Así que, como verán después, como veréis, no hay ninguno ahora mismo de esos 38.000 que sea un riesgo para la Tierra, pero el problema no está ahí, el problema está con todos esos que todavía no hemos descubierto. Vale, pues ya hemos entendido un poco en qué consiste la cuestión de los NEOs y por qué tenemos este problema. ¿Cuál es el rol de las agencias espaciales? Bueno, pues vamos a verlo. En el caso de la ESA, no voy a hablar de la NASA, es un caso también parecido, pero bueno, evidentemente yo trabajo para la ESA y quiero transmitir lo que hacemos aquí en Europa a ese respecto. En el año 2009 se estableció lo que se llama el Programa de Seguridad Espacial. Ese programa es un programa que tiene tres áreas principales. Una tiene que ver con la basura espacial, que es todo lo que lanzamos al espacio. Llega un momento en el cual deja de ser operativo y si no hacemos algo activo por quitarlo de ahí, pues nos va a estar molestando y va a estar contaminando el medio espacial. Y la ESA es muy activa en este marco también. Luego, el segundo tema es la climatología espacial, que tiene que ver con la actividad solar. El Sol pues, tiene un ciclo de actividad de 11 años y cada 11 años sube a su actividad, libera muchísimas partículas, libera haces de partículas a mucha velocidad y con mucha energía y pueden suponer un peligro sobre todo para nuestra tecnología y para nuestra digamos, sociedad actual, porque somos muy dependientes de las tecnologías hoy en día. Y finalmente está el riesgo de los asteroides, que es lo que hacemos en la Oficina de Defensa Planetaria. Nuestra oficina principal, aunque yo estoy trabajando en Alemania desde hace un par de años y sigo evidentemente trabajando en defensa planetaria, pero nuestra oficina principal está en Italia. La ESA tiene un centro muy cerquita de Roma, en un pueblo precioso que se llama Frascati, aquí en las estribaciones de un volcán que hay muy antiguo. Y bueno, pues esta es una de nuestros edificios, estamos como digo, en una colina mirando hacia Roma. Y este centro de la ESA está dedicado a observación de la Tierra, digamos como el gran objetivo del centro. Pero además también hacemos defensa planetaria y somos un grupo de unas 15 personas que nos dedicamos a las actividades que mencionaré ahora específicamente. Y que se agrupan en 3 grupos principales de actividades. Son estos pilares de este templo de actividad que tenemos. Uno son las observaciones, observar los NEOs y tratar de descubrirlos. La segunda son los cálculos. Tenemos que calcular órbitas, calcular probabilidades de impacto. Y el tercero es dar soluciones para, en el momento en el que encontremos un asteroide que sea un peligro para la Tierra, intentar hacer algo para mitigar ese riesgo. Voy a dedicar a cada uno de esos temas un área específica
la charla, así que no voy a entrar en más detalles en este momento. Y sí quería, bueno, pues presentarles al grupo. Aquí estamos todos hace unos años. El grupo ha ido cambiando un poco, pero bueno, para que sepan que yo no estoy solo en esta tarea, somos un grupo de personas y hablaré de cada uno de esos grupos para entender un poco lo que hacemos. Muy bien, pues voy a entrar en cada una de estas áreas que son esos 3 pilares de actividad que llevamos a cabo. Y la primera son las observaciones. Voy a beber un poquito de agua. Muy bien. Evidentemente, aquí no podemos hacer nada si no observamos el cielo y no tratamos de descubrir estos objetos de los que estaba hablando. Y en esta área específica de observaciones hay dos partes o 2 áreas de actividad muy importantes. Una es la vigilancia, que tiene que ver con el descubrimiento. Con la vigilancia lo que hacemos es observar el cielo de manera sistemática para intentar descubrir objetos que están en movimiento y ver si ya los conocíamos, porque ya los habíamos visto anteriormente, o si son objetos nuevos y que por tanto serían nuevos descubrimientos. Y como decía hace un momento, aquí la NASA es la que ha llevado un poco la voz cantante desde finales de los años 90, con programas específicos de observación, como por ejemplo Pan-STARRS, que son 2 telescopios de 1 metro de diámetro que están operando desde Hawái, o el Catalina Sky Survey, que está en Arizona y que son también una serie de telescopios que están observando el cielo todas las noches. Estos han sido, digamos, 2 de los caballos principales de batalla que han permitido que observáramos esa curva tan pronunciada de descubrimiento de asteroides. La ESA ha jugado un papel relativamente modesto en esta actividad y eso queremos cambiarlo. Llevamos unos años diseñando este telescopio de aquí, que se llama el telescopio FlyEye. Es un telescopio también de 1 metro, pero es un diseño súper innovador que nos va a permitir tener un campo de visión muy amplio y poder tener una frecuencia de observaciones muy, muy alta. Entonces, estamos acabando el diseño, se va a poner en operación este año, vamos a hacer los tests, las pruebas, y el año que viene lo vamos a instalar finalmente en el observatorio de Monte Mufara en Sicilia, en Italia. Y bueno, pues a partir del año que viene esperamos empezar a poder descubrir asteroides a una cadencia mucho más alta que ahora aquí en Europa. También se está pensando en instalar otro en el hemisferio sur, probablemente en Chile o en Argentina. Estamos discutiendo la localización de ese segundo telescopio. Es importante tener telescopios tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque los asteroides te pueden llegar desde latitudes altas o desde latitudes bajas. Entonces tienes que tener telescopios que te permitan observar tanto en un hemisferio como en el otro. Y la segunda disciplina, que es también muy relevante, es lo que llamamos el seguimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la cosa es, y probablemente se ha visto muy claramente con el caso de 2024 YR4. Cuando uno observa un asteroide, no es suficiente con tener unas pocas medidas. Cuantas más medidas y cuanto más se extienda el arco de observación, más preciso va a ser el conocimiento que tengamos de ese objeto, de la trayectoria de ese objeto. Y por eso el seguimiento es muy importante. Y aquí sí que la ESA hemos hecho un trabajo muy, muy importante, porque todos los objetos que entraban, por ejemplo, en la lista de riesgo, de la que hablaré después, y en otra serie de listas de interés, nosotros inmediatamente nos lanzábamos a observar estos objetos para acumular el máximo número posible de medidas. Y en esa tarea, pues, tenemos a un grupo de observadores, un grupo de astrónomos en nuestro equipo, que hacen uso, por ejemplo, del Optical Ground Station, que es un telescopio de 1 metro que está en Tenerife, que es propiedad de la ESA, y hacemos uso también de telescopios mucho más grandes, a través de los cuales tenemos acceso por acuerdos, como por ejemplo el Large Binocular Telescope, que es un telescopio que está en Arizona, que tiene 2 espejos de 8 metros, ahora pongo una transparencia para que se vea el tamaño, y el VLT, que es el telescopio del Observatorio Europeo Austral, que está en Chile y que son unas auténticas maravillas de la técnica. Con estos pues podemos observar ya asteroides que estén muy, muy lejos o que sean muy, muy pequeños. Aquí en Almería, de hecho, hacemos uso de las instalaciones de Calar Alto y tenemos casi un uso exclusivo del telescopio Schmidt de 80 centímetros, que nos está dando un servicio absolutamente increíble. Nos está ayudando a observar muchísimos, muchísimos asteroides.
y para hacer esa comparativa quería traer esta transparencia en la que se ve el tamaño de una persona comparado con ese telescopio, ese telescopio binocular con dos espejos de 8 metros. Antes de pasar al siguiente tema, lo que quería era también, pues hombre, explicar un poco cómo hacemos ese trabajo, ¿no? Porque claro, uno ve una imagen del cielo, como esta, por ejemplo, y claro, aquí hay muchas estrellas, hay galaxias que se ven también muy fácilmente, en estas formas así un poco alargadas. Pero claro, ¿cómo sabemos si aquí hay asteroides o no hay asteroides? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Alguien quiere opinar sobre ello? Vamos a jugar ahora un poco, a ver con esto. Bueno, el movimiento, claro. La gracia está ahí, ¿no? En tomar una secuencia de imágenes y para eso lo que hacemos es, pues eso, concentrar una imagen del cielo. Solemos invertir la imagen porque para nuestra visión es más fácil de ver objetos en movimiento de esta manera y ver si está pasando algo en la imagen, ¿no? Aparte del ruido de fondo, porque las imágenes, evidentemente, con los sensores que tenemos, pues tienen unos ruidos que contaminan un poco la imagen. Pero bueno, los asteroides se mueven y entonces eso es lo que podemos utilizar para descubrirlos, ¿no? Y siempre nos gusta con este tipo de charlas pues jugar un poco a la batalla de barcos y ver a ver quién tiene buena vista. Aquí hay cuatro asteroides y se mueven en línea recta y tienen que aparecer en todas las imágenes. Entonces, hay 2 fáciles y 2 difíciles. A ver quién ha visto alguno. 2B, sí, muy bien. Y AD1. Esos eran los fáciles. Ahí están los 2. Pero hay 2 más. Y aquí el juego, cuando tenemos que hacer nosotros, suele haber 2 problemas. Uno, que un objeto se mueve muy lento, se ve muy bien, pero se mueve muy poco, con lo cual igual no parece un asteroide, o que se mueva mucho, pero es que es muy tenue. Es muy tenue y no se ve, o casi no se ve. Entonces, ¿he oído por ahí a alguien que decía ya algo? Muy bien, tenéis muy buena vista. Tenéis muy buena vista. Sí, ahí está. Este se mueve este es muy observable, pero se mueve muy poquito. El otro es más complicado, porque ese es de los otros, de los que se mueve mucho, pero es muy tenue. H8. H8, no, ¿dónde? Esto de aquí, bueno. El ruido. Es que el ruido es muy molesto para esto. 8F. ¿Cuál? No, agua. B1. Voy a dar una pista. Esta esquina de aquí. 7A. 7A, no, agua, pero no está muy lejos. Sí, es que yo lo reconozco. El ruido de fondo dificulta mucho la... Venga, lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar porque es difícil, yo sé. Hay a veces, sobre todo cuando hacemos este juego con niños, hay muchos que lo ven, es muy curioso. Ellos lo ven. Está ahí. Vamos a ver. No sé si lo veis aquí. Una cosa que se mueve así en diagonal y es muy tenue. Pues este es el trabajo que enfrentan nuestros astrónomos. Es verdad que los que son muy obvios tenemos códigos de inteligencia artificial y códigos automáticos que los encuentran fácilmente. Pero estos de ahí, esos ya son mucho más complicados. Y la verdad es que los ojos entrenados de nuestros astrónomos son impresionantes. A mí me ponen imágenes a veces delante y dice, a ver, Juan Luis, ¿cuánto ves tú aquí? No sé, 1, 2. Dice, no, hay 4. Y son capaces de decirte dónde está cada uno. Yo me quedo alucinado. Son auténticamente ojos expertos en encontrar los asteroides en las imágenes. Así que bueno, aunque es verdad que contamos con mucha tecnología que nos permite procesar esto de una manera automática, aún así el ojo humano y la intervención de un astrónomo es importante para validar y para ver algunos casos que son muy complejos, ¿no? Vale. Comentando ya el caso particular de 2024 YR4. Bueno, este asteroide, estas fueron las imágenes del descubrimiento. Se descubrió con el programa Atlas, que es otro de los programas que la NASA subvenciona, y se ve claramente ahí en las imágenes. El asteroide acababa de pasar cerca de la Tierra y el programa automático lo encontró el día 27 de diciembre. Había pasado cerca el 25 y se descubrió el 27. Rápidamente, con nuestros programas de los que hablaré ahora, fue identificado como un objeto de riesgo.
y se estimó su tamaño entre los 40 y los 90 metros. A día de hoy, con las medidas de James Webb que vinieron ya en marzo, hemos llegado a acotarlo entre 53 y 67. Pero esto ha sido solamente hace unas pocas semanas. Durante todo el mes de enero, febrero y gran parte de marzo, esa era la estimación que teníamos. Y la órbita es esta. Aquí está el sistema solar de nuevo. Esto es la órbita de Júpiter, la órbita de los planetas interiores, y aquí se ve claramente la elipse en la que se mueve el YR4. Y me gusta traer este vídeo también porque esto explica un poco lo que pasa con muchos casos como este y el de Chelyabinsk. Esto es un gráfico un poco raro, no tiene nada que ver con este. Este de aquí, estamos viendo el sistema solar como si estuviéramos viéndolo desde arriba y el movimiento de los planetas. Este otro gráfico, lo que hacemos es colocarnos en la Tierra y que el eje este siempre esté apuntando a la Tierra, con lo cual la Tierra está fija ahí. O sea, si este es el Sol y la Tierra va haciendo un movimiento de rotación, o sea, de traslación, pues hay el sistema de referencia lo que hace es siempre apuntar a la Tierra, de tal manera que la Tierra siempre está en la misma posición. Y eso lo que nos permite es ver qué trayectoria sigue el asteroide con respecto a la Tierra. Y es muy interesante porque nos permite ver lo que pasó. En este caso hemos empezado, voy a traer otra vez al principio, esta es la estimación que teníamos del asteroide a principios de julio del año pasado, de 2024, que todavía no lo conocíamos, se descubrió en diciembre. Y no lo descubrimos porque esta superficie amarilla de aquí es la capacidad de los telescopios que tenemos de detección. Esto es lo que pueden ver. Cuando el objeto está dentro de aquí, es cuando los telescopios lo pueden ver. Si está fuera, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto, desde julio, se fue aproximando a la Tierra, venía de su afelio, que es el punto más lejano al Sol, se iba acercando a su perihelio, que es el punto más cercano al Sol, eso está ahí. Por aquí va a pasar por el perihelio, que fue aproximadamente en octubre, finales de octubre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que viene de la zona iluminada por el Sol y cuando llega a la Tierra, pues nos sobrepasa, que si hubiera sido en trayectoria de impacto, pues no lo habríamos visto venir, que es lo que pasó con el de Chelyabinsk. No lo habríamos capturado. Y sin embargo, aquí se ve claramente cómo lo vamos observando durante un montón de tiempo, hasta final de enero. Ya con telescopios más grandes, esta superficie es más grande y podemos alcanzar a ver más parte de esta trayectoria, pero llega un momento que incluso para los telescopios más potentes, pues llega un momento que ya se escapa por aquí y ya se va a otra parte del sistema solar y ya no lo vemos hasta el año 2028, que será cuando volverá a aparecer en uno de estos loops y lo volveremos a observar. Sé que es un poquito complicadillo, pero bueno, ayuda a entender un poco lo que ha pasado. Vale, muy bien. Vamos con los cálculos. Estas han sido las observaciones y ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Y como digo, tenemos un grupo de 4 o 5 astrónomos que se dedican a hacer toda esta parte del trabajo y tenemos luego otro grupo de personas que se dedican a hacer los cálculos. Vale. Una vez que tenemos esas medidas de dónde está el asteroide a cada momento, eso al fin y al cabo se transforma en una serie de coordenadas estelares. En este momento el asteroide estaba en estas coordenadas, en este otro momento estaba en estas, y hace ya más de 200 años Gauss diseñó un método para poder determinar la trayectoria de un cuerpo celeste cuando uno tenía al menos 3 medidas de su posición en el cielo. Desarrolló una teoría, un problema matemático y lo resolvió y le permitió, por ejemplo, sacar la órbita de Ceres, que fue el primer asteroide que se descubrió. Toda esa teoría, evidentemente, en tiempos modernos se ha desarrollado muchísimo. Son teorías de estimación matemáticas que nos han permitido tener ahora modelos y algoritmos súper avanzados. Y entonces lo que nos permite eso es, juntando una serie de medidas, determinar una órbita del objeto. Esto es una representación. Esto evidentemente sería una elipse en el sistema solar, pero bueno, es una representación. ¿Qué es lo que nos permite eso? Una vez que tenemos una trayectoria, ya podemos predecir dónde va a estar el objeto en el futuro. Y, por ejemplo, mañana, si yo lo quiero observar, yo diría, pues con esta trayectoria que hemos determinado, mañana el objeto va a estar allí, en esa parte del cielo. Pero ¿cuál es el problema? Y eso tiene que ver con el seguimiento del que hablaba antes. Estas medidas no son medidas perfectas, tienen pequeños errores, por muchas diversas razones. No quiero entrar ahí ahora, pero tienen pequeños errores. Cuando uno tiene en cuenta esos errores, en el proceso de determinación orbital,
Eso significa que el objeto, yo nominalmente digo que va a estar aquí, pero hay una zona de incertidumbre asociada a esos errores. Entonces, si yo realmente pongo un telescopio y observo esa zona, va a resultar que el objeto no estaba exactamente donde yo predije. Va a estar un poquito fuera de... Bueno, a lo mejor por suerte estaba ahí, pero bueno, en general, a nivel estadístico, no va a estar ahí, va a estar en un punto un poco separado. ¿Qué me permite esa nueva observación? Volver a correr el proceso de determinación orbital y tener una representación nueva de la trayectoria, que todavía pasa por las medidas anteriores, pero ahora pasa por una extra que me ha dado más información y que me permite acotar de una manera mayor el error que hay en la trayectoria. Eso es muy importante porque, como veréis ahora, cuando uno hace la proyección a futuro para saber si un objeto puede impactar con la Tierra, el hecho de que yo pueda ir acotando y haciendo más pequeña esa incertidumbre me va a permitir ver si efectivamente un objeto que inicialmente yo preví que podía impactar con la Tierra, va a impactar con la Tierra o no. Y esto tiene que ver con esta otra transparencia que tengo aquí, en la cual he puesto el Sol, la Tierra, un objeto que hemos descubierto. ¿Dónde estaría en el futuro? Que tiene, por ejemplo, en este caso tiene un paso cercano con la Tierra. Pero si yo tengo en cuenta esa zona de incertidumbre y la propago hasta el momento en el cual pasa cerca de la Tierra, resulta que, bueno, incluso puede que la nominal ya impacte con la Tierra, pero en general lo que observamos es que una zona de la parte de incertidumbre puede impactar, puede, digamos, intersectar con la Tierra. Y eso es lo que nos permite calcular una probabilidad de impacto. Vale. Y sé que esto es un pelín complicado, no sé si está llegando el mensaje bien, si no, bueno, puedo hablar un poquillo más de ello. Vale. En este momento, esto es muy importante porque, como digo, esto es lo que hacemos sistemáticamente con todos los asteroides que descubrimos. Proyectamos a 100 años vista su trayectoria, su incertidumbre y vemos si hay en algún momento probabilidades de que impacte con la Tierra. Y eso es lo que nos permite de una manera sistemática tener una lista de lo que decimos una lista de riesgo con los asteroides que tienen una pequeña probabilidad, aunque sea pequeña, de impactar con la Tierra. Vale. A la hora de comunicar todo eso, nosotros proveemos de toda esta información en un portal web de Internet, en el cual tenemos una base de datos de asteroides con sus probabilidades de impacto, con sus órbitas, con sus pasos cercanos con la Tierra. Y a la hora de caracterizar el riesgo, como se hace con los terremotos, como se hace con las tormentas tropicales, hay una escala. A diferencia de las escalas normales que conocemos, de la escala Saffir-Simpson o la escala de Richter, que son escalas de potencia, que miden un poco cómo de potente va a ser un evento, un terremoto de escala 5, 6, 7, 8, aquí tenemos dos variables. ¿Por qué? Porque una está asociada a la energía, lo mismo que un terremoto, que una tormenta tropical, que es, en este caso, la energía con la cual impactaría el objeto. La energía cinética, como recordaréis, es el producto de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es una energía, y esa energía se puede medir. Y esa es la primera coordenada que tenemos ahí. Pero es que tenemos otra más con el tema del riesgo asteroidal, que es la probabilidad de impacto. Entonces tenemos que diseñar una escala que es bidimensional. Y aquí se ve claramente, se llama la escala de Turín. Y en función de la energía que hayamos calculado que puede tener de impacto un asteroide y su probabilidad, pues podemos asignarle un determinado nivel de riesgo. Y ahora comentaré lo que pasó con YR4. Pero antes de eso quería presentaros nuestro portal web, que es donde proveemos de toda esta información. Este es un portal absolutamente público, puede acceder todo el mundo. Tenemos la base de datos completa de todos los asteroides, su nivel de riesgo, sus pasos cercanos con la Tierra. Producimos un boletín mensual, es verdad que está en inglés, pero bueno, es un inglés técnico, no es un inglés muy complejo, en el cual hablamos de la situación en ese mes, con todos los descubrimientos que ha habido, noticias relevantes. Son 2 páginas, o sea que se lee muy rápido y da información relevante. Si les interesara, aquí tenéis la dirección web y se puede uno suscribir sin ningún problema al boletín que tenemos. Y como digo, tenemos la base de datos completa. Por ejemplo, aquí está la hoja de 2024 YR4. Tenemos diferentes pestañas con diferentes tipos de información. En fin, a los que les interese un poco el asunto, aquí se pueden perder con toda la información que quieran. Tenemos visualizadores gráficos para ver trayectorias, para ver... Bueno, como digo, al que le interese, le invito a que se pase porque bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas. Y de nuevo aquí está
sitio web. Y uno de nuestros servicios principales pues, es la lista de riesgo, que es esa lista bueno, aquí, por ejemplo, voy a volver... no, ¿la tengo? Sí. Vale. Esto es de ayer, de hace 4 días. Aquí tenemos los 38.000 asteroides NEAS que hemos descubierto a día de hoy, 38.126, y de ellos 1.770 están en la lista de riesgo. O sea, es un número bastante grande. Pero en la mayoría de los casos el riesgo es muy pequeño, las probabilidades de impacto son súper pequeñas. Y por eso todos están con 0 en la escala de Turing. Esta columna de aquí es la escala de Turing. Y bueno, la excepción fue el 2024 YR4, que ha estado durante casi 2 meses en el top de nuestra lista de riesgo y alcanzó un máximo de 3 en la escala de Turing. Ahora voy a comentar lo que pasó específicamente. Ahora mismo ya no está, ahora mismo ya se ha ido porque ya ha desaparecido la lista de riesgo, pero esta es una imagen de finales de febrero. Vale, entonces, quería comentar un aspecto que tiene que ver con cómo evoluciona esa probabilidad de impacto cuando mejoramos las medidas. Y esto es un vídeo que produjimos hace unos años y que nos ha venido de perlas en este periodo para explicar lo que le pasa a los asteroides, ¿no? Vale. A ver si consigo explicarlo. Vale, imaginaos que descubrimos un asteroide y que en principio tenemos esta probabilidad, esta zona de incertidumbre en la cual la Tierra está. Y aquí hemos calculado que un 10%. Según se va haciendo más pequeña, el porcentaje que la Tierra ocupa es mayor, con lo cual va aumentando la probabilidad de impacto. Y esto sucede hasta que, si no va a impactar con la Tierra, esa se hace tan pequeña que ya la Tierra se sale fuera, con lo cual la probabilidad de impacto se va a 0. ¿Se entiende más o menos? Vale. Pues esto efectivamente es lo que pasó con YR4. Aquí tenemos este gráfico exactamente para este asteroide. Y aquí lo que tenemos es la fecha en la cual hicimos el cálculo de la probabilidad de impacto, lo que mide esta región y la probabilidad de impacto. Y como veis, se va haciendo cada vez más pequeña, va aumentando la probabilidad de impacto y llega un momento alrededor del 20 de febrero que la Tierra de repente ya cae fuera. Y entonces ya la probabilidad de impacto se va a 0. Genial, porque en este caso hemos conseguido sacar al asteroide de la lista de riesgo y hemos conseguido ver que efectivamente no va a impactar en el año 2032 contra la Tierra. Curiosamente, la Luna está aquí muy cerquita y eso es lo que viene después, porque una vez que hemos conseguido sacar la Tierra bueno, digamos, ver que realmente el asteroide no va a impactar con la Tierra, sí que hemos visto que hay un porcentaje residual de posibilidad de impactar con la Luna. Y a día de hoy, gracias a las medidas del VLT y del James Webb, la tenemos evaluada a un 4%, y esperamos que crezca, porque el James Webb todavía va a poder observarlo en mayo y pensamos que va a crecer un poco más. A partir de mayo ya no vamos a poder observar el objeto más hasta la primavera del año 2028, y yo creo que en ese momento ya sí sabremos si va a impactar contra la Luna o no. Pero a día de hoy hay solamente un 4%, o lo que es lo mismo, un 96% de probabilidades de que el objeto no impacte con la Luna. Veremos. Desde luego, si impactara sería un espectáculo a nivel científico, porque nos daría la oportunidad de estudiar de primera mano el impacto de un cuerpo relativamente masivo contra la Luna, y sería a nivel científico un experimento magnífico. Vale, voy a explicar lo que pasó con YR4 en la escala de Turing. Cuando se descubrió el objeto, rápidamente se estimó que el tamaño, que eran 50 metros, perdón, entre 40 y 90 metros, y se vio que la probabilidad estaba en la zona verde, con lo cual rápidamente entró en escala 1 de Turing, nada más descubrirlo. Según fue creciendo la probabilidad de impacto, este punto se fue moviendo hacia la derecha, hasta que pasado el 1%, que es esta línea de aquí, alcanzó el grado 3 en la escala de Turing, ¿vale? En ese momento el objeto se pasó básicamente 3 semanas con escala de Turing 3. Cuando llegó el momento en el cual se salió la Tierra de esa zona de incertidumbre, o la zona de incertidumbre se quedó fuera de la Tierra, rápidamente ese objeto pasó a 1 y luego a 0. Y finalmente, después de todavía recolectar más observaciones, se fue a 0 definitivo, a 0 absoluto. Entonces ya lo conseguimos sacar por completo. Pero para que se entienda un poco cómo discurrió un poco el tema de la probabilidad de impacto y la aseveración del riesgo. Muy bien, pues yo creo que ya estamos casi en el último capitulito y espero no
no extenderme muchísimo más. Pero quería hablar todavía del último capítulo, que es... Muy bien, todo eso está estupendo, pero si descubriéramos un objeto que fuera un riesgo para nosotros, ¿qué hacemos? Y esta es la última parte, evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo combatimos esa amenaza. Y bueno, creo que es la única transparencia que tiene texto así. No quiero entrar, bueno, hay alguna más, pero no quiero entrar. Solamente quiero decir dos cosas. El riesgo de un asteroide depende de varios factores, están ahí listados. El primero es el tamaño. Cuanto más grande es un objeto, más masa tiene, y la masa va directamente a la energía de impacto, con lo cual... Luego la velocidad va masa por velocidad al cuadrado, con lo cual la velocidad también importantísimo. El material, lo hemos visto antes, no es lo mismo un material rocoso que un material metálico. El rocoso tiende a fragmentarse, a romperse, el metálico llega hasta al punto que tiene que llegar y golpea. Y luego el ángulo de entrada, no es lo mismo que un asteroide entre rasante, porque va a haber muchísima masa, va a recorrer muchísima más atmósfera que lo va a intentar destruir, que uno que entra, digamos, haciendo un picado, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado en las discusiones que tenemos a nivel internacional es que hay un tamaño a partir del cual merecería la pena hacer algo. Y ese tamaño son 50 metros. Si el objeto determinamos que es menos de 50 metros, no merecería la pena, o sea, se podría dejar impactar porque, digamos, evacuar la zona de impacto sí sería suficiente para asumir lo que llega, ¿no? Pero si ya es mayor de 50 metros sí que habría que hacer algo porque sería un evento que ya provocaría un nivel de destrucción lo suficientemente dañino, ¿no? Entonces, ese es el criterio que tenemos de actuación para proceder con estudios de emisión. ¿Y cuáles son esos estudios de emisión? Bueno, el primero va a venir a la mente de todo el mundo porque fue el que se ha testeado hace unos años, la misión DART de la NASA, que originalmente fue el proyecto Don Quijote en el que yo trabajé hace 20 años y que bueno, luego devino en este mismo tipo de misión, que es mandar algo que impacte contra el asteroide, no para destruirlo, no para fragmentarlo, sino para cambiar su trayectoria, para pegar un empujón y que lo saque de su trayectoria. Y esto, como digo, pues se ha testeado recientemente con la misión DART. La segunda es, se pueden utilizar artefactos explosivos, se pueden mandar bombas atómicas para intentar hacerlo. Esto, evidentemente, en las películas ya lo hemos visto. Y bueno, se puede hacer. Nuestros colegas norteamericanos están locos por esto, les encanta la música, esta música les encanta. Pero hay un problema muy grave y es que hay convenios internacionales que prohíben el lanzamiento de armamento nuclear al espacio. Entonces, digamos que ahí habría un problema muy importante de la comunidad internacional que aprobara este tipo de soluciones. Y luego hay métodos que llamamos sutiles, que son métodos que tú pones una sonda cerca del asteroide e intentas empujarla muy sutilmente por diferentes métodos. Uno sería lo que llamamos el tractor gravitacional. Por leyes de Newton, si uno coloca una masa cerca de otra y trata de salirse de ahí, pues va a intentar arrastrar al asteroide. Y aunque la masa sea muy distinta, si hay tiempo suficiente, podría haber tiempo para hacerlo. Luego hay otra que es el pastoreo por haz de iones. Este es muy chulo, a mí me encanta. Sí, porque uno coloca una sonda espacial cerca del asteroide y lo que hace es enchufarle un motor de iones para que lo empuje soplando. Es como si soplara con el motor de iones. Y aunque parece una tontería y que parece ciencia ficción, esto se puede hacer. Y lo vamos a estudiar dentro de poco y es más efectivo todavía que el tractor gravitacional. Entonces, bueno, es un tema que estamos estudiando seriamente. Y como digo, ese tipo de medida, ese tipo de soluciones dependen tanto del diámetro del asteroide, básicamente de su masa, y aquí está el límite de los 50 metros, como del tiempo que haya de actuación. Cuanto más tiempo haya, más puede uno hacer uso de métodos que sean ligeros, ¿no? Como el que decía hace un momento. Por encima de los 50 está el impactador cinético. Si hubiera asteroides más grandes que supusieran un peligro para la Tierra, se podría llegar a acciones nucleares, pero como hemos visto, aquí en este rango ya hemos descubierto casi todos los asteroides y no suponen un peligro para nosotros, con lo cual la opción nuclear tampoco sería tan relevante. Y si tenemos tiempo podemos recurrir a esas otras opciones que son más sutiles. Y nada, simplemente ya para acabar quería traer a la memoria un poco este experimento que han llevado a cabo la NASA en este caso, pero que la ESA ha colaborado muy estrechamente, que es la misión DART, que se lanzó en el año 2021 con el fin de impactar contra el asteroide Dimorfo.
y ver cómo cambiaba la órbita de este satélite de este otro principal que se llama Didymos. Este tiene aproximadamente unos 900 metros de diámetro y este unos 160. Y estaba orbitando alrededor del principal en una órbita de 12 horas. O sea, cada revolución le llevaba 12 horas. Y queríamos ver en cuánto iba a modificarse ese periodo de rotación tras el impacto de la sonda DART. Y la verdad es que fue un experimento impresionante. Chapó, lo hicieron fantásticamente. Fue súper exitoso. Consiguieron cambiar la trayectoria de este objeto en media hora. O sea, que de 12 horas pasó a 11 horas y media que es algo que se podía observar desde la Tierra, con observaciones que se hacen de tránsitos y cosas así, se pudo determinar con mucha fiabilidad. Y bueno, me gustaría traer el vídeo del impacto porque creo que es bastante espectacular, probablemente lo hayan visto todos, pero se ve aquí claramente Didymos y Dimorpho y cómo el sistema de navegación de la sonda DART está apuntando claramente ya hacia el secundario y con la intención de impactar a 6 kilómetros por segundo. Iba a 6 kilómetros por segundo, que es una velocidad ya bastante alta y que permitió pues eso, pegarle un buen pepinazo al asteroide y cambiar su trayectoria. Estas ya las últimas imágenes y ya la última solo dio tiempo a transmitir un trocito antes ya de destruirse completamente contra el asteroide. Sí que me gustaría mencionar el hecho de que como contrapartida de esta misión de DART, la ESA puso en marcha la misión ERA, que va a ir a este mismo sistema para entender en toda su extensión lo que le sucedió a Dimorpho cuando impactó DART contra él. Entonces lo lanzamos el año pasado desde Cabo Cañaveral, yo estuve allí, fue un lanzamiento fantástico, y llegaremos allí en octubre de 2026 para estudiar todos esos efectos de DART sobre Dimorpho. Y bueno, ya me parece que me pasa un poquillo, creo que esto voy a pasar un poco por encima. Es un vídeo que explica lo que ya he dicho. Dos cosas más para terminar. Hay dos grupos internacionales que trabajamos para discutir estas cosas. Uno se llama la Red Internacional de Alerta de Asteroides y el segundo es el Grupo de Trabajo de Planificación de Misiones Espaciales. En el primero nos reunimos para aseverar el riesgo de los asteroides. Estamos la NASA, la ESA y un montón de observatorios. Y lo preside la NASA. En el segundo es en el cual proponemos soluciones de misiones para mitigar el riesgo. Y este lo preside la ESA y estamos también en las agencias espaciales. Y estos fueron los que se activaron con la alerta de YR4 cuando llegó al 1%. Voy a pasar esto un poco rápido, no quiero entrar porque ya me he pasado de tiempo. Y voy a simplemente comentar que cuando llegó el momento de que la probabilidad de impacto de YR4 pasó el 1%, IWAN, que es ese primer grupo, emitió un comunicado oficial a Naciones Unidas informando de este riesgo para que se tomaran las medidas que hubiera menester. Y cuando 3 semanas después conseguimos por fin que la probabilidad de impacto bajara, emitió de nuevo un comunicado, pues eso, mencionando que la probabilidad de impacto ya se estaba yendo a cero y que, digamos, el riesgo se había mitigado por completo. Esto para que vean que efectivamente esos grupos de trabajo ya están funcionando y que a nivel internacional pues, están dando solución al tema del riesgo. Y con esto yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque el sumario es un poco recalcar lo que ya he contado de la situación de lo que estamos haciendo a día de hoy con todo el riesgo. Sí, quizás comentar en esta última transparencia que hay una serie de telescopios que estamos poniendo en marcha para mejorar ese nivel de descubrimiento lo máximo posible. Entonces, el Vera Rubin, que es un telescopio enorme que se está poniendo en marcha y este año va a entrar en operación, que está en Chile. Este telescopio va a ser una revolución para muchísimos aspectos de la ciencia y de la astronomía, pero en particular lo va a ser también para los asteroides y para nosotros para descubrimientos. Se van a descubrir muchísimos asteroides con este telescopio. El telescopio de la ESA que he mencionado, el FlyEye, que va a entrar en operación el año que viene. Y luego las 2 misiones espaciales que nos van a permitir observar objetos que nos vienen de la dirección del Sol. La NASA tiene una que se llama NEO Surveyor y que van a lanzar en 2027, y la ESA está desarrollando una similar que se llama NEOMIR para lanzamiento en 2030. Estas se van a colocar en el punto de libración, el punto de equilibrio entre el Sol y la Tierra para observar el área, la región vecina al Sol y ver todo lo que nos llega de esa dirección que no vemos con los telescopios en Tierra. Y esto nos va a permitir multiplicar por entre 5 y 10 veces la cantidad de asteroides que descubrimos cada año. Estamos descubriendo unos 3.000 al año. Pues con esto vamos a multiplicar por 5, por 10 y vamos a aumentar esa curva de descubrimientos de una manera sistemática y sensible.
Y con esto, pues, me gustaría acabar, dando las gracias otra vez por vuestra gentil invitación para traeros este tema y, bueno, y responder a cualquier cuestión que tengan y que tengáis. Muchas gracias. El tiempo de desarrollo de una misión es crítico en este caso, porque a día de hoy necesitamos entre 3 y 4 años para desarrollar algo como DART, por ejemplo, una misión de ese tipo. Más hay que sumarle el tiempo de transferencia, el tiempo que se toma de ir desde la Tierra al objeto, que suele ser entre medio año y un año. Con lo cual estamos hablando de que entre 4 y 5 años necesitaríamos para hacer cualquier cosa. Otra cosa sería que tuviéramos los recursos para tener algo ya preparado y lanzarlo cuando fuera necesario, que eso sería una posibilidad, pero no tenemos de momento los fondos para tener ese tipo de soluciones preparadas. Evidentemente nuestra intención sería que en el futuro poder disponer de la financiación suficiente para estar preparados para reaccionar en el momento que fuera necesario, pero bueno, estamos lejos todavía de esa situación. Y la segunda parte era la relacionada con... Sí, efectivamente. Sí, ese es un tema también muy importante y que nosotros hacemos cada 2 años hacemos un ejercicio de simulación de impacto. Un equipo independiente propone un ejercicio al resto de la comunidad internacional que nos dedicamos a defensa planetaria. Elige un asteroide ficticio y lo pone en ruta de impacto con la Tierra a un número de años vista. Tiene un determinado tamaño, tiene unas determinadas características. Entonces, el resto jugamos a enfrentar ese riesgo, ¿no? Entonces, muchas de las discusiones que tenemos son evitar fragmentar el objeto, porque cuando uno observa estos objetos por primera vez, tenemos una estimación del tamaño, pero no tenemos estimación de la densidad, no tenemos estimación de su cohesión. O sea, con lo cual, el espacio de soluciones, cuando uno trata de cambiar su trayectoria, es enorme. Es enorme. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de hacer aplicar la técnica que sea, porque lo que uno quiere es evitar cosas como esa, que se fragmente y devenga una bomba de racimo en vez de un solo impacto. Que en vez de impactar a lo mejor en el océano, por haberlo movido, impacte en un determinado país. Todas esas cosas se están discutiendo muy seriamente, y no solamente las agencias espaciales, sino Naciones Unidas también, con el fin de establecer criterios, objetivos, a la hora de dar respuesta a estas problemáticas en el futuro. Y estamos, como digo, trabajando sistemáticamente desde hace ya muchos años para alcanzar una serie de criterios que sean, digamos, racionales y bueno, que enfrenten todas las posibilidades que se puedan plantear, ¿no? Buenas tardes. Yo se me ha vuelto un poquito más complicado. Yo no lo sabía, la verdad. Soy aficionado, pero desconocía que había satélites que tenían, asteroides que tenían satélites. No sé si se observa o han observado que puedan viajar en equipo, o sea, que haya 5, 6, 7 objetos viajando juntos, y en el caso de que hubiera que desviar uno, o sea, ese área de incertidumbre agregaba cada uno. Sí. Imagino que se contemplaba. Bueno, primero si se observan grupos grandes, no sé si eso lo han observado, y luego en el caso de que hubiera que desviar un equipo de fútbol de asteroides. Pues sí, se estima que aproximadamente el 15% de los asteroides, el 15%, que no es poco, son por lo menos binarios, ¿vale? O sea, que tienen compañía. Y hay casos que son más, o sea, no es muy normal que sean muchos, pero a lo mejor son 3, un sistema de 3 objetos, de 4. Y esto además lo hemos visto no solamente en el espacio, que los hemos visto en el espacio, como ese que ponía yo antes de Galileo con IDA, Gaspra e IDA, sino que hemos visto impactos en la Luna y en otros cuerpos que se ve claramente que hay una secuencia de impactos, que claramente eran varios objetos que venían juntos y han impactado digamos, barriendo una determinada zona. Se pueden ver en internet, hay montones de imágenes de este tipo de cráteres que son como salpimentar una superficie, ¿no? Pues sí, es un parámetro más, ¿no?, que tenemos en cuenta a la hora de hacer este tipo de simulaciones, y que, bueno, pues es un grado de complejidad adicional que hay que afrontar, ¿no? Y estamos también considerándolo, pero es verdad que lo primero que tenemos que afrontar es la posibilidad de tener que deflectar un objeto en sí,
y ya veremos qué hacemos, si tenemos que enfrentarnos a cuerpos binarios o cuerpos, con tres masas. Sí. A mí me gustaría que, me ha sorprendido a mí también la cuestión de las órbitas, porque, por ejemplo, los planetas siguen un esquema. En este caso ha sido un loop lo que ha hecho IRR4. ¿Qué determina esas órbitas? ¿El tamaño? ¿La gravedad? ¿Qué pasa? ¿Y si se repiten esos esquemas en otros tipos de asteroides? Porque en un momento dado también son importantes para esas misiones de poder seguir a un asteroide, ¿no? Sí. A ver, no quería complicar mucho la explicación, pero bueno, las órbitas, en principio, esto ya lo demostró Kepler, son elipses en el espacio. El problema viene cuando tratamos de observarlas desde este sistema que va cambiando con el tiempo. Entonces se transforman, os acordaréis del Spirograph, este juego tan divertido que teníamos cuando éramos niños, de que uno empezaba a dar vueltecitas y se hacían así loops y se hacían... Es muy parecido. Es una composición de movimientos y cuando uno lo representa, pues aparecen estos lazos. Entonces, la forma que tenga ese lazo depende fundamentalmente del periodo orbital del objeto con respecto a la Tierra y de su perihelio y su afelio. Son los tres parámetros principales. Cuando uno juega con ellos, empieza a obtener todo tipo de espirales, de lazos que se van cerrando y son los que permiten determinar cuándo un objeto vuelve a ser visible, porque cuando pasa cerca de la Tierra lo observas, de repente empieza a irse, ya no lo ves, y hasta que no vuelve a esta zona no lo vas a poder observar otra vez, con los telescopios que tenemos a día de hoy. Cuando tengamos el NEO-Surveyor y el NEO-MIR, que van a observar en la otra dirección, vamos a mejorar la capacidad de ver esas revoluciones que dan los objetos. Hola, si se impacta con una bomba nuclear a un asteroide, aparte de la fragmentación, ¿qué problema habría de contaminación y de cuánto duraría esa y a dónde llegaría? Bueno, en principio el espacio es muy grande. Entonces, cuando uno hiciera esa liberación de energía, digamos que todo el resultado de la explosión nuclear se esparciría muy rápidamente en el espacio y se diluiría de tal manera que no representaría un problema para nosotros. O sea, eso, aunque la nube luego entrara en la atmósfera, probablemente se desintegrara en la atmósfera. Es verdad que los elementos químicos están ahí, pero la propia reacción que tenemos ya en la Tierra con el material que tenemos reactivo natural sería ya probablemente más de lo que uno pudiera recibir de esa nube, ¿no? No es un problema por el que haya que estar preocupado, por ponerlo, digamos, de una manera sencilla. Pero sí que podría ser un problema para la Tierra si finalmente impacta contra la Luna, porque la Luna determina muchos ciclos del clima en la Tierra, y entonces ha valorado qué consecuencias podría tener si finalmente para la ciencia sería un evento único, pero para la Tierra también. Sí, no, pero la masa de un cuerpo como este, comparada con la masa de la Luna, es ínfima. O sea, la órbita de la Luna no se va a ver modificada en absoluto. Bueno, nada. Entonces, no es un problema, realmente no es un problema. Otro cráter. De los millones que hay en la Luna, vaya. Enhorabuena por la charla, súper interesante. Mi cuestión sería, los procesos de, una vez que capturáis imágenes y demás, la reducción de esos datos se hace de manera automatizada, es decir, hay una cantidad de algoritmos, software y demás, que la captura de la noche la automatiza, da 200, 300 alertas y esa la reduce toda de manera automatizada, no hay ninguna que pase por un proceso humano. Sí, el proceso, tal y como lo he dicho, es casi así. Lo que pasa es que generalmente esa mañana que hay después de las observaciones y de la reducción, siempre hay un astrónomo que valida finalmente las observaciones. O sea, estos programas típicamente te presentan las imágenes y te dice aquí he encontrado algo y esto parece claramente un asteroide y esa sería su órbita. Entonces, un ojo humano las mira y las valida. Es cuestión de darle a un clic de decir sí, va, positivo. Entonces, sí, hay un proceso, digamos, manual. En muchos de los casos, no sé, es posible que a lo mejor algunos de
de los procesos de algunos de los surveys sea completamente automático, pero hasta donde yo sé, casi siempre hay finalmente un ojo humano que es el que finalmente valida un descubrimiento. Sí. Como ha hablado de la película Don Lucar, ¿qué grado de credibilidad le da a la película en cuanto a la relación ciencia-gobierno? Ciencia-gobierno. Vi que iba a decir de la ciencia. Y la ciencia, la verdad, que por una vez una película lo hacía bastante bien. Bueno, evidentemente, si hablamos de Deep Impact o de... No, Deep Impact no está mal, pero Armageddon es un auténtico desastre. A ver, claro, yo puedo hablar aquí, evidentemente, de la cuestión científico-técnica, ¿no? Y la representación en la película del descubrimiento del astrónoma que descubre el cometa es un proceso muy parecido al que he descrito yo aquí, o el trabajo del maestro, o sea, del investigador principal que hace el cálculo de trayectoria y la probabilidad de impacto. No lo hacemos con la pizarra como lo hacía él, evidentemente hacemos cálculos con ordenadores, pero es parecido, está bien representado. Ahora, el tema ya de social... Huelga meterse por ahí, porque la película lo que trata de criticar es precisamente la respuesta social para otro problema, que es el problema del cambio climático. No sé, tendríamos que... La verdad es que con el caso de YR4 hemos visto un interés muy grande por todo lo que ha sucedido, un interés por tratar de entender cómo funciona todo esto, que hemos intentado trasladar de la manera más veraz posible. Y de lo que yo puedo hablar es de lo que estamos haciendo las agencias espaciales para que esto se tome en serio por parte de los políticos y de las instituciones internacionales. Y puedo decir que de momento estamos, creo que, siendo bastante exitosos. Cuando tengamos un problema real, veremos de verdad cómo reaccionan los gobiernos y cómo reaccionan las... Es muy difícil, porque ya sabemos cómo funciona la política. Tienen ciclos cortos de actuación, pensar a largo plazo no suele ser fuerte, pero bueno, habría que verlo. Por eso tratamos de trabajar en protocolos que sean más o menos automáticos, que cuando surja algo hay una serie de cosas que sean más o menos automáticas, que no haya que pensar que no haya que pensarlo en ese momento, que se haya pensado ya a priori tal lo que habría que hacer para no tener que estar reaccionando sobre la marcha. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la claridad de la exposición, me ha encantado. Yo quería preguntarte sobre si después de todos estos años que lleváis ya siguiendo todos estos objetos, habéis encontrado con que algunos de ellos hayan interaccionado gravitatoriamente con otros y hayan cambiado su trayectoria y qué porcentaje se da de esto. Esto es algo que sucede mucho, sobre todo en el cinturón de asteroides. En el cinturón de asteroides hay muchísimos asteroides y los procesos de colisión son relativamente frecuentes. En el caso de los NEOs no hemos sido capaces de verlo a día de hoy, porque digamos, no son tantos y se distribuyen un poco más... digamos, no tienen probabilidad de encontrarse tan fácilmente como en el cinturón de asteroides. Entonces, como digo, en el cinturón de asteroides sí que hemos sido testigos de este tipo de eventos. Y es más, a día de hoy hemos estudiado familias de objetos que sabemos que si uno tira atrás en el tiempo, claramente se traza que hubo un impacto y que los esparció. Eso lo hemos determinado ya en muchos casos, que a lo mejor hace unos milenios, hace unas decenas de miles de años, hubo un impacto que creó una familia de objetos que somos capaces de caracterizar como que formaron parte de un cuerpo inicial. Pero con los NEOs no hemos observado eso tan claramente. Quiero quedar un poco con la pregunta. La basura espacial que nos ha tocado así, ¿qué impacto tiene, digamos, sobre los asteroides? ¿Puede en un momento determinado, digamos, cambiar la órbita? ¿Puede hacer, digamos, impactar y rebotar y tal? ¿Qué impacto tiene? Es que me parece tan importante el tema de la basura, me parece casi más importante que los asteroides, porque parece ser que es un tema bastante complicado. ¿Cómo se gestiona eso? Sí, aquí estamos hablando de rangos de energía muy distintos. Un asteroide tiene, por la masa que tiene y la velocidad, muchísima más energía que la basura espacial. Cualquier tipo de satélite que tengamos ahí fuera no operativo. Entonces, si hubiera cualquier tipo de colisión, el asteroide se llevaría por delante el satélite sin ningún tipo de problema.
El problema es que, o sea, la cuestión es que no, la probabilidad de que eso ocurra es ínfima. Este tipo de eventos no pensamos que vayan a ocurrir, a lo mejor ocurre alguna vez, pero no pensamos que ocurra. Lo cual no significa que el problema de la basura espacial, per se, sea un problema importante, y de hecho la oficina que se dedica, de la ESA, que se dedica a eso de manera formal, son súper activos. En la ESA estamos siendo muy activos en promover políticas de concienciación y de activas de retirada de basura espacial. Cuando un satélite termina su operación, su vida útil, tiene que guardar un porcentaje de su combustible para o reentrar en la órbita para reentrar en la atmósfera para que se destruya y liberar la órbita de su presencia, o lanzarlo a una órbita de aparcamiento más a una altura distinta, pero que ya no suponga un problema para las órbitas operacionales. Y la ESA estamos siendo súper activos con ese tipo de políticas y estamos intentando convencer a los operadores y a otras agencias espaciales de que asuman ese tipo de políticas que nosotros ya hemos asumido para evitar seguir contaminando el espacio. Hola, enhorabuena por la charla. Gracias. Nada, era para preguntarle, a la hora de calcular la trayectoria, ¿no? Tenéis unos datos que tienen una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber si existen factores externos que hagan que la probabilidad de que el asteroide impacte sobre la Tierra crezca bastante o disminuya bastante. A ver, los modelos que tenemos de propagación en el sistema solar son bastante precisos. Quiero decir, cuando hacemos este tipo de cálculos y proyectamos la trayectoria de un objeto a futuro, tenemos en general en consideración todas las perturbaciones que pueden afectar a la órbita de un objeto, con lo cual, en principio, la respuesta sería no. Si hemos calculado que algo no va a pasar, no va a pasar. Pero, hay un pero, y es que toda esa cantidad de asteroides que no conocemos, si hay un paso cercano por alguno de esos que pueda cambiarse la trayectoria ligeramente del objeto o uno con respecto al otro, eso podría pasar. Lo que pasa es que tienen que pasar muy, muy, muy cerca uno del otro para que haya una interacción gravitatoria que modifique la trayectoria de una manera sensible. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, esos 38.000 objetos que monitorizamos y los cuales calculamos recurrentemente sus trayectorias cada vez que hay nuevas medidas, no recuerdo que hayamos observado ningún caso en el cual de repente hayamos visto, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Que este objeto ha cambiado, no está donde tenía que estar. Esa sería la primera consecuencia. Cuando fuéramos a observarlo en un determinado momento, veríamos que en vez de estar donde preveíamos que iba a estar, está a unos cuantos grados de distancia o minutos de grado. Entonces, no excluyo que pueda suceder, pero digamos, no lo estamos observando. ¿Alguna pregunta más? La última, ¿vale? Porque... Yo quería preguntarte por la velocidad de los asteroides. Supongo que cada uno tendrá su propia velocidad. ¿Es posible, por ejemplo, que ahora mismo haya un asteroide muy veloz que no lo podéis detectar y cuando llegue no dé tiempo, por ejemplo, a actuar porque vaya tan veloz que... Bueno, no es una cuestión de velocidad. Es verdad que es un factor, pero las velocidades típicas en el sistema solar, bueno, no sé si saben, la Tierra se mueve, por ejemplo, a 30 kilómetros por segundo. El movimiento que tenemos alrededor del Sol es de unos 30 kilómetros por segundo. Las velocidades de los objetos, de los asteroides, típicamente son de ese orden, decenas de kilómetros por segundo. Entonces, el problema de que nos puedan dar una sorpresa más que se mueva muy rápido, que hasta cierto punto es cierto, pero no es el principal. El principal es el que esta forma amarilla que yo pintaba, bueno, no voy a poder sacarla ahora porque está un poquito lejos, pero esa forma amarilla de detección es un espacio es un volumen de espacio bastante limitado. Y cuanto más pequeño es un objeto, más pequeña es esa área de detección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un objeto es pequeño y viene hacia la Tierra? Pues que solo somos capaces de descubrirlo cuando ya está muy cerca de la Tierra. Incluso, bueno, pues que a lo mejor no somos capaces de descubrirlo. Si encima viene, como le pasaba al de Chelyabinsk o al de 2024 YR4, que viene de la zona que no observamos, pues claro, es que nos da la sorpresa. Es lo que pasa, ¿no? O sea, cuanto más pequeño es un objeto, más reducida es esta zona de detección. Y claro,
Igual nos viene directamente de una zona que podemos observar, pero si es muy pequeño y esto, por tanto, es más pequeño, pues no lo vamos a observar hasta que esté ya muy cerca de la Tierra. ¿El asteroide ruso a ese no se detectó? No, a ese le pasó lo que Ese venía del interior del sistema solar y nos pegó completamente inadvertido. Es verdad que, no sé si recordarán, que ese mismo día esperábamos que otro asteroide pasara muy cerca de la Tierra, un asteroide que se había descubierto aquí en España, por cierto, por un astrónomo español, lo descubrió el año anterior y se preveía que ese mismo día, que era un asteroide de 60 metros, pasara cerca de la Tierra. Entonces hubo una confusión muy grande porque ese asteroide no suponía ningún peligro para la Tierra y, sin embargo, algo impactó por la mañana de ahí en Rusia. Pero, claramente eran dos asteroides completamente distintos y fue una coincidencia, ya está. Bueno, pues yo creo que ya con esto lo dejamos. Sí, 2028 vuelve a pasar cerca, y te llamamos y que nos cuentes cómo va... Aquí estaré. Y el 13 de abril del 29, fecha importante. Y el 13 de abril. Ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.